identificado por Max Weber. Porque Weber mirava e percebia que um conjunto de instituições que não tinha, na época de Marx, hacía um papel muito importante de distribuição do bem-estar social, que foi a base para a sociedade europeia do pós-guerra, que não tem nada, não tem nenhuma relação com o que está se passando em América Latina. Por quê? Porque estamos falando de uma melhora associada ao consumo corrente, conspícuo. Não estamos falando de uma transformação das condições sociais. Esta é minha posição sobre o tema. E me preocupa este debate porque um pouco coloco um desafio para um politólogo, porque eu creio que é um tema para os sociólogos, não é um tema para os economistas. Este câmbio que está se processando em América Latina, que permitiu um certo aumento de los ingressos e do poder de compra da gente, dos pobres, está marcado por um progressivo individualismo do consumo e da organização social, em detrimento dos interesses coletivos, da organização coletiva. Então, eu tenho uma outra preocupação com o movimento que nós outros conhecemos, porque eu pergunto, que sociedade estamos construindo? Uma sociedade de indivíduos ou uma sociedade orientada para a coesão social? Eu creio que não estamos construindo uma sociedade para a coesão social. É por que vengo para o tema do padrão de inversão. Eu creio que vou responder muitas das perguntas que foram feitas. Não vou responder pergunta a pergunta, porque tomaria um tempo enorme. O Brasil tem uma carga tributária de 37%. O Brasil tem bancos públicos, tem fundos públicos muito importantes. Eu creio que esta é uma diferença e não tenho capacidade de responder a pergunta para os outros países da América Latina, porque meu conhecimento indica que a situação brasileira é única, não tem paralelo em outros países latino-americanos. Bueno, a questão é que quando eu miro a carga tributária que tem em Brasil, os fundos públicos, as instituições públicas que nós outros temos para o desenvolvimento, eu penso que é possível utilizar os recursos que estamos captando e fazer uma distribuição que organize o padrão de inversão. Um padrão de inversão que contemple os investimentos produtivos, os investimentos em infraestrutura e os investimentos sociais. Mesmo porque os investimentos em infraestrutura e os investimentos produtivos são oportunidades para o setor privado. E os investimentos em política social não devemos dar para o setor privado, devemos preservar como uma esfera do Estado. E eu creio que é possível, em um crescimento, aproveitar a carga tributária para fortalecer, consolidar um padrão de investimento mais distributivo. Bueno, é possível acelerar, dar uma dinâmica ainda mais positiva para o padrão de investimento se cambiamos o sistema tributário. Bueno, chegamos em um tema um pouco complicado. ¿Sí? ¿Ok? Pero eu creio que se conseguimos manter o crescimento, cambiar o padrão de inversão a partir dos recursos que temos e utilizando melhor as instituições que possuímos, em uma trajetória de crescimento se abre a possibilidade de cambiar o sistema tributário. Eu não creio
Yo no partiría hoy de un cambio del sistema tributario. ¿Sí? Yo procuraría consolidar un crecimiento. En Brasil, hablo de Brasil. Un crecimiento a partir de las condiciones positivas y favorables que hay y producir un cambio en la desigualdad, en términos de ingreso corriente, en términos de condiciones sociales. Quanto al patrimonio, yo estoy parcialmente de acuerdo con usted. Porque el proceso de financiarización ha permitido un crecimiento escandaloso, que no se puede justificar en términos de justicia social. Y son patrimonios muchas veces financieros, no son patrimonios productivos, son patrimonios fundamentalmente financieros. Y yo creo que no debemos aceptar esta situación. Y yo reproduzo la posición de muchos de economistas muy conocidos, como Stiglitz, outro, escapa do nome, de Chang, Toby, todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que corregir el estado de financiarización de nuestra sociedad. No hay posibilidad de volver a crecer con una mínima justicia social, con el grado de financiarización que tenemos en nuestros países. Sí. Espero ter respondido las cuestiones, porque también tengo que dar la palabra a los colegas. Gracias. A los otros países. Agustín. Varios temas, pero en un orden que puede darle cierta racionalidad a la problemática, es pensar que la clave del crecimiento en las últimas 2 décadas para América Latina o para parte de América Latina y sobre todo en el último periodo ha sido el sector externo. Ha sido la clave central de la expansión productiva interna e incluso del aumento del consumo. La capacidad de generar excedentes o de captar excedentes internacionales en el flujo del comercio mundial ha posibilitado que los estados tuviesen más capacidad de financiamiento, ya sea de subsidio a través de políticas de gasto social o de inversión, o ya sea a través de promover otras actividades productivas y generar empleo. Y creo que esta es una de las claves que está ocurriendo en el mundo, es decir, el proceso de globalización ha continuado y no solo ha sido abierta la frontera de los estados latinoamericanos al comercio global, sino que los estados latinoamericanos hoy dependen del comercio global, y cada vez más. Y no solamente como formaciones económico-sociales, sino que el funcionamiento de los estados depende de ese comercio mundial. Como en otro momento dependieron de la deuda externa, o el financiamiento externo, hoy dependen de qué esté ocurriendo con el funcionamiento de ese comercio. A partir de ahí uno puede pensar que estamos en presencia de un modelo en donde grandes capitales se mueven en el mundo y donde también llegan a América Latina y participan del proceso de apropiación y producción y de participación en los flujos de comercio y flujos de capital. Y efectivamente vemos unas importantes inversiones. Uno ve en los últimos 10 o 12 años en América Latina cómo han crecido la inversión externa en nuestros países. Es extraordinario, nunca ha ocurrido en el periodo de los últimos 100 años. Esos niveles de crecimiento, de participación del comercio en el PBI y expansión del volumen del comercio, como también participación de las inversiones, es decir, el nivel de inversiones internacionales externas en nuestros países ha aumentado exponencialmente. De ahí la idea de que tal vez estemos en presencia de un proceso de una nueva fase de acumulación global, que tiene a América Latina como uno de los componentes dentro de esa dinámica, dentro de ese proceso, no necesariamente porque haya alguien organizando todo esto, sino porque aquí hay recursos naturales, recursos en fuerza de trabajo, recursos en instituciones, recursos en posibilidades y vías de comunicación, transporte e infraestructura, recursos capaces de ser explotados y potenciados para participar en esa dinámica. Si eso existe en el mundo, uno puede decir, bueno, no solamente lo que ocurre en mi país importa,
lo que ocurre en el mundo importa. Y yo creo que ahora mucho más que en otro momento. Porque lo que está ocurriendo en ese contexto global puede ser que nos permita mayores márgenes o menores márgenes de desarrollo endógeno o de un desarrollo sustentable. Bien, creo que hay un contexto internacional sobre el cual deberíamos poner un frente político importante en términos de revertir esta dinámica de acumulación que coincido plenamente con Claudio. Tiene que ver con fomentar el consumo y destruir la naturaleza y explotar recursos humanos y abandonar otra parte de los recursos humanos a la miseria o a la postergación. Creo que tiene que ver con un modelo de acumulación que efectivamente no es porque lo piense, si en su propia lógica hay excedentes de población, hay población que sobra. Y mientras tanto, bueno, si suficientes excedentes la podemos subsidiar, y la subsidiamos a través de los programas sociales de toda la naturaleza en distintas regiones del mundo, con cajas de alimentos, con plata, en algunos casos con una ciudadanía de segunda, con vestimenta de segunda, con condiciones sociales de vida de segunda, y efectivamente podemos mantener cierta cohesión social, otra palabra importante en América Latina en los últimos tiempos, para que justamente no estalle en la conflictividad de un modelo que es potencialmente explosivo, en tanto deja afuera a una parte importante de la población. ¿Cómo, en ese contexto, cómo hacemos? Bueno, a ver, algunos síntomas de ese contexto. El crecimiento de las clases medias es un síntoma de eso. Más o menos real, más o menos simbólico, en el sentido de decir, pertenecer a la clase media, bueno, en la medida que ya me puedo comprar un plasma, que puedo cambiar de auto, que accedí a un crédito, que ya tengo una tarjeta financiera, digo, bueno, sí, soy clase media. Pero esto significó un proceso de movilidad en los últimos 10 años para una parte de las fuerzas de trabajo, de los trabajadores, obreros, industriales o de servicios, que habían quedado excluidos de esas pautas de modernidad y que a partir del efecto chino, apertura, etcétera, pueden participar de eso. Y han sido incorporados a las clases de consumo. Yo lo que llama la atención en los estudios de Argentina y en otros estudios latinoamericanos es que hay una parte de la población que puede estar participando de la ola de consumo, pero no participa de la ola de producción, de participar en la producción para hacer viable y sustentable ese u otros consumos. Además de que efectivamente esos consumos son superfluos desde el punto de vista del interés social. Y deberíamos tener más capacidad para invertir en escuelas, en hospitales, efectivamente en infraestructura, en cuestiones que ese modelo del cual habla Claudio, inversión en desarrollo social, y bueno, si este proceso de integración a la economía mundial al menos nos deja eso, bueno, es algo. ¿Bien? Yo no creo que sea suficiente para resolver el problema de la desigualdad estructural, pero si al menos con los excedentes que nos está dejando esa fase logramos hacer una inversión social fuerte, no en gasto corriente, programas sociales que permitan mantener los niveles, cierta cohesión social a través del consumo de los sectores populares, sino generar mejores condiciones efectivas de vida, va a aumentar también la productividad. Es un componente de aumento de la productividad. Aumenta la capacidad de producción económica y social de los recursos humanos. Es más factible integrar el sector informal con el sector formal. Nuestros padres, en términos de la teoría de la heterogeneidad estructural, bueno, mostraban que la presencia de tres sectores muy distintos, unos de enclave y otros muy marginales de subsistencia, en el medio algunos sectores que podían articularse entre los sectores dinámicos y los sectores más pobres, bueno, a medida que fortaleciéramos el sector intermedio, podíamos tener efectivamente mayores posibilidades de justamente generar un modelo endógeno sustentable de desarrollo. Lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años es que se ha roto ese sector intermedio. No creció ese sector intermedio, fueron marginados, los sectores de mediana productividad fueron arrinconados hacia los niveles de más baja productividad y los sectores que podían subir fueron elevándose hacia los sectores más dinámicos. Lo que tenemos es una mayor dualidad estructural más que una heterogeneidad estructural. Sin embargo, se mantiene. El tema es cómo hacemos ese puente. Bueno, ese puente no surge naturalmente de la dinámica de acumulación global. No surge naturalmente de las decisiones de los empresarios locales, ni de los multinacionales, ni de los micros. Las familias construyen sus propios mercados informales en las áreas marginales de las ciudades, en sus propios mercados internos. Los globales crean su shopping o sus mercados externos para sectores de altos ingresos.
y sus mercados de exportación. ¿Cómo integramos esto? Bueno, no va a ocurrir naturalmente y no va a ocurrir por la buena voluntad de nadie. Se necesitan políticas, para lo cual se necesitan actores, para lo cual se necesitan bloques de poder, para lo cual se requieren decisiones políticas con bloques de poder, articulación de alianzas, lo cual se requiere efectivamente pensar que este continente o esta región en su conjunto requiere no solo de discursos políticos progresistas, sino de bloques políticos progresistas capaces de hacer una jugada estratégica en función del desarrollo no de los próximos 5 o 10 años, sino 50 o 100 años. Bueno, acá venimos a la misma situación que teníamos hace 30 o 40. ¿Tenemos burguesía para eso? ¿Tenemos una burguesía? ¿Tenemos capitalismo nacional, local, regional que acompañe ese proceso? No, creo que estamos en un problema, como teníamos en otro periodo, y en ese momento creo que es un momento importante para plantearse el problema económico asociado al problema social y también el problema político. ¿Cuál es? Si es un momento de oportunidades, si esas son las condiciones internacionales, ¿qué es lo que debería ser el capitalismo latinoamericano? ¿Y cuáles deberían ser las estrategias posibles? ¿Hay posibilidad para que el capitalismo avance en esa lógica o requiere de otro modelo económico-político para llegar justamente a buen puerto en función de un programa de desarrollo a largo plazo? Lo planteo en términos políticos porque más allá de ser un problema económico, no se va a resolver naturalmente, no lo van a resolver los mercados por su propia lógica. Y creo que sí, el esfuerzo que han puesto algunos países latinoamericanos en hacer más distributivo este momento de oportunidades, entre comillas, que puede llegar a ser, como digo, una nueva trampa, ha sido fomentar una mejora en las instituciones, en las regulaciones laborales o en los programas sociales, en función justamente de ese sector más formal y institucionalizado de la economía, que son los trabajadores asalariados, son las cámaras empresariales, son los grupos que están representados y que han sido captados justamente para poder legitimar políticas económicas más o menos activas, más o menos distributivas. ¿Y qué le ha ocurrido a los sectores marginados, a los excedentes absolutos de fuerza de trabajo y de mano de obra de población que sigue habiendo en América Latina? Y a ellos les ha tocado los programas sociales. A ellos les toca justamente la dinámica del consumo, el poder tener expectativas de movilidad y a través justamente del ingreso corriente. Y no les está tocando una política de inversión que necesariamente tendría que ser subsidiaria. A ver, hay que preguntar la productividad. Y bueno, la productividad es la producción de valor en unidad de tiempo. Ahora, esa producción de valor en unidad de tiempo tiene que generar al mismo tiempo que ganancia, capaz de generar incentivos, también generar acumulaciones sin inversión, y al mismo tiempo tiene que generar distribución. Ahora bien, un sector de baja productividad como el sector informal de la economía, las microempresas, ¿cómo pueden competir en el contexto que estamos discutiendo? No lo pueden hacer naturalmente. Necesitan un contexto particular de políticas regulatorias y de subsidios y de inversión. Inversión en tecnología, inversión en encadenamientos productivos, inversión en términos de que se articulen mercados. Requiere una política hacia el sector informal, que no es solamente darle crédito, microcrédito barato, más o menos barato, porque depende del país donde se consiga, sino que requiere de una construcción política, de un encadenamiento que no solamente son entre unidades económicas o entre ramas o sectores, sino también entre regiones, para justamente fomentar un mayor equilibrio. Ahora, cuando uno piensa todo esto, dice, bueno, flor de desafío, y sí, flor de desafío, ese era el desafío que se estaba pensando en los años 50 para América Latina. A eso me parece que deberíamos volver. Uno dice, bueno, es una utopía. Bueno, sí, pero la actual situación puede ser todavía mucho más grave para las próximas generaciones. Entonces, esta utopía, si la podemos hacer realidad, es decir, volver a la política de planificación del desarrollo, volver a la política en que el Estado tiene un papel activo, no solamente en la generación de servicios sociales o públicos, sino también en la inversión, en la producción y en la distribución. Pensar que los Estados, ya no solamente nacionales, sino regionales, puedan tener un papel activo en el proceso de crecimiento en términos de articular o de incorporar a los sectores menos dinámicos a los sectores más dinámicos, haciendo que los sectores más dinámicos cedan buena parte de sus ganancias a ese proceso redistributivo. O es, más bien, no solamente redistributivo, sino de inversión redistributiva. Bueno, para eso vuelvo al tema político. Se requerirían voluntades políticas en esas condiciones. Creo que la experiencia de Brasil es una de las mejores experiencias que tenemos latinoamericanas en ese sentido.
Pero bien Claudio dice que son insuficientes, y yo, no sé, soy un poco menos optimista que él. Pero vale la pena que él sea optimista y que yo sea un poco menos, ¿no? Un poco más pesimista. Yo creo que Claudio es optimista, piensa que efectivamente puede, el manejo de la política a través de un gobierno puede generar justamente un proceso de aumento de la inversión, de aumento de la productividad, de aumento de la integración social. Creo que yo soy un poco más pesimista. Yo creo que no están construidas todavía los bloques de poder, las voluntades políticas, justamente para llevar adelante los desafíos, las implicancias que tiene eso que él dice. Que significa hacer pagar al capital financiero buena parte, a esos patrimonios financieros buena parte de esa política, hacer pagar buena parte de esa política a quien hoy se concentra con los excedentes agromineros exportadores que se están exportando, hacer pagar de esa política justamente a una buena parte del mundo a quienes todavía le debemos, y que el mundo podría aportar a ese crecimiento, a esa inversión. Bueno, significan voluntades políticas, decisiones políticas, que yo creo que todavía no están maduras. Se busca negociar con las condiciones internacionales ventajas relativas y de alguna manera quedamos entrampados o en las ventajas competitivas que tienen nuestros productos a nivel internacional, modelo neoliberal, o quedamos entrampados en políticas activas que fomentan algún sector, alguna rama industrial, automotriz o de consumo intermedio, consumo básico, que van generando